Hola, hola a todos los que se están conectando. Hola Karen, hola, hola Jime, qué gusto. Pao, Yatsiri, Yolanda, hola, hola. Hola Jess, hola, qué gusto. Es un gran tema también, ¿verdad? Lista para el tema. Sí, yo también, listísima. Así que si tienen preguntas, por favor me van enviando sus preguntas porque luego se retrasa un poco. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola, qué emoción. Qué gusto verlos a todos. Tenía fácil como un ratito que no me aventaba yo un live para transmitir con ustedes. Hola Bren, también estoy en Facebook. En teoría está transmitiendo en ambas plataformas, por si me pueden confirmar, si me escuchan bien, si me ven bien. Hola Mare, qué gusto. Bien, pues les doy la bienvenida a todos y todas las que se están conectando en ambas plataformas. Va a quedar grabado también porque hay gente que me escribió y me dijo, no, estoy trabajando. Entonces siempre les digo, queda grabado, me gusta compartirlo y si conoces a alguien a quien le interesa este tema, por favor, hácelo saber, comparte. Todo muy bien. Sí, todo muy bien. Perfecto, gracias. Y bueno, pues me presento para aquellas personas que veo conectándose nuevas. Mi nombre es Carla Rodríguez, coach de vida, ejecutivo y terapeuta emocional. Y estoy con este gran tema que es el miedo. Sí, el miedo, ¿vale? Eh, ¿Por qué nos da tanto miedo? ¿Qué es el miedo? ¿De dónde surge el miedo? ¿Qué creencias hay detrás del miedo? Sobre todo eso quisiera conversar contigo, que me estás escuchando. Y si bien nos vamos a la parte psicológica, orgánica, principalmente orgánica, el miedo es algo que se siente en el cuerpo, como una respuesta natural. Es algo que definitivamente nuestro cuerpo no controla, nuestro cuerpo simplemente lo percibe y es frente a un estímulo externo. Entonces, orgánicamente el cuerpo siente miedo cuando se siente amenazado o en peligro. ¿Qué pasa cuando el miedo se convierte en algo que condiciona nuestra calidad de vida? No sé si te has dado cuenta, pero hay mucha gente que está condicionada por el miedo y está viviendo y vive desde ese lugar. Y entonces, cuando hablamos del miedo psicológicamente, trae arraigado creencias y un patrón de pensamiento, prejuicios. Y entonces tenemos miedo a muchas cosas. Miedo al abandono, miedo a estar solos, miedo a que se muera mi papá, miedo a que se muera mi mamá, miedo a que se mueran mis hijos, miedo a que les pase algo a la gente que quiero. Y entonces tenemos también miedo al éxito, al fracaso, el miedo a perder, el miedo nos paraliza, exactamente. Entonces, voy a hablar del miedo un poco desde cómo funciona en nuestro cuerpo. El miedo tiene dos funciones primordiales. O el miedo te ayuda a huir del peligro o te paraliza cuando ya es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que domina en ese momento el cuerpo para que mi cerebro reaccione y mande la respuesta? El miedo te paraliza cuando ya llegó a ser extremo y del miedo también nos lleva a estados de ansiedad, a estados incluso de depresión, ¿sí? Entonces, ojo con todo lo que es el miedo y cómo opera el miedo en tu vida. Hay personas que cuando hablan del miedo, le tienen miedo a todo, a salir a la calle, lo sienten como una incapacidad, ¿no? Se sienten incapaces de. Me llegaron preguntas muy interesantes, entonces veme poniendo también si tienes alguna pregunta. El miedo, ¿a qué le tienes miedo tú? ¿Cuál es tu mayor miedo? Y el miedo te lleva a una sensación de sentirte incapaz para responder, como cualquier otra de las emociones, porque el miedo es una emoción que se siente en el cuerpo. Y la perspectiva que yo quiero invitarte hoy es respecto a cómo funcionar, cómo llevar una calidad de vida sintiendo el miedo y qué ocurre en tu cerebro, en tus creencias, en cómo merma incluso la forma en la que tú estás viviendo con miedo, el disfrute, el gozo, la plenitud. Entonces,
La mirada es a que cómo el miedo se convierte en el mayor alimento del ego, de tu ego. Y recordemos que el ego es aquella parte de mí que busca sentirme separado de la fuente. Cuando piensas en miedo, generalmente nos vamos a una creencia que me paraliza, pero en el fondo me lleva a sentirme incapaz de algo. Y sí, el miedo nos puede, por ejemplo, me preguntaba alguien, oye, ¿por qué me da tanto miedo tomar decisiones? No es que te dé miedo tomar decisiones. Lo que te da miedo es qué va a pasar conmigo si yo tomo esa decisión. El miedo se convierte en una creencia, deja de ser orgánico, deja de ser funcional, cuando el miedo lo conviertes en un patrón de pensamiento, es decir, un patrón de creencias de que no puedes, de que eres incapaz o de que algo te va a pasar. Y entonces vives bajo el riesgo continuo y de esa manera estresas tu cuerpo. Entonces las consecuencias del miedo, si eres de esas personas que vive llena de miedo, pues claramente tu cuerpo se va a enfermar, se va a estresar, tus niveles se van a descontrolar. Entonces, desde ahí conscientemente puedes empezar a revisarte. ¿Sí? ¿Cómo está tu cuerpo físico? Y entonces, fíjate bien, cuando tu cuerpo físico te muestra que hay un desnivel, un desequilibrio, qué buena pregunta, ahorita voy para allá. Cuando tu cuerpo te manifiesta y te muestra que hay un desequilibrio, lo que tu cuerpo te está diciendo es que hay un desequilibrio mental y emocional. Entonces, las emociones son las que enferman el cuerpo, por eso existe esto que ustedes conocen que me encanta, la biodescodificación, que es como mi enfermedad se genera a partir de mis emociones. Pero ¿cómo es el proceso con la mente? El cuerpo se sana a través de mis emociones y mis emociones se sanan a través de la mente. Pero ¿cómo sano mi mente? Esta mente de mente que me mantiene en un constante círculo vicioso de miedo. Y el miedo que me da el abandono o el éxito o el fracaso, pero quiero que entiendan que son solo creencias. La mirada que hoy te quiero invitar es que veas al miedo como una creencia. Si estamos hablando, y les pongo el ejemplo, ¿no? De león, que hay un león aquí frente a mí, bueno, por supuesto que ahí orgánicamente el miedo me va a servir. ¿Para qué? Para huir, o me hago la muertita, ¿no? Ya si es mucho, como el miedo también paraliza, bueno, me hago la muertita, pero no sé si me va a funcionar con león. Entonces, a lo que voy es, el miedo cuando de verdad es un peligro, necesitas aprender a distinguir entre lo que es real de lo que no lo es. Y entonces el ego nos lleva siempre a vivir en una ilusión. Eso que me estoy contando, que ni siquiera existe. Hoy la gente hemos pasado y atravesado el miedo de lo que estamos viviendo, el miedo de que le pase esto, el miedo. Y aquí me preguntan, ¿cómo no pasar ese patrón a los hijos? Primero es qué patrón específicamente, ¿sí? El patrón de vivir con miedo o el que mis hijos, yo les instalé el miedo. Por ejemplo, no te subas ahí, te vas a caer, no hagas esto, no salgas. Entonces, mi hijo que es chiquito, ¿sí? Mi hija en este caso, lo único que percibiría es la emoción. Tal vez no está entendiendo lo que le estoy diciendo. Lo mismo pasa con el miedo. El miedo no está entendiendo, es solo una emoción que percibe un peligro externo. Pero mi mente racional es la que puede distinguir y decir, a ver, ¿en verdad esto es un miedo real o ficticio? Lo que transmitimos es el programa de pensamiento a los hijos. Exactamente, aquí me ponen por lo general lo que no nos ha pasado. Bien, hacia allá voy. Tenemos la falsa creencia de que, por ejemplo, en el amor, ¿sí? Amar es tenerle miedo a que algo le pase al otro. No, eso tan solo es control. Querer que no le pase nada a mi gente querida es querer controlar y utilizar un superpoder divino que no tengo. Y entonces mi ego se alimenta de esa necesidad de controlar lo que está pasando en el exterior para poderme decir yo voy a estar bien. Por eso es la mente egoica. El miedo alimenta mi ego creyendo que si yo te cuido a ti y no te pase nada, no es por ti que me preocupe, sino es qué va a ser de mí si algo te pasa a ti. Por eso hablamos del ego,
porque realmente en el amor no habría miedo. De hecho, el amor es totalmente lo contrario al miedo. El miedo es completamente contrario al amor. Y entonces cuando hablamos del miedo como algo a trascender en nuestra vida, es aquello que viene a reflejarte de tus propias experiencias. Recordemos desde esta mirada, me voy a la parte donde somos espíritu, donde no somos solo carne, ¿sí? Cuerpo, mente, sino también somos espíritu. Y entonces la mente se sana a través de la espiritualidad. Es por eso que hoy tanta gente está despertando y la única forma de despertar es transformar tu conciencia. Eleva tu conciencia, transforma tu conciencia. ¿Qué significa esto? Que puedas depositar la fe que le tienes al miedo, la fe que le tienes al peligro, a algo superior. Me preguntaban que si la religión podría, la pregunta iba en función de, yo tengo muchas situaciones que me provocan miedo, pero entré a la iglesia y entonces mi mente, y entonces mi espíritu tiene paz. Entonces, yo lo que le diría a esta persona que me escribió fue, no es que la solución esté, sin hablar de religión, en la iglesia, sino es aquellas creencias que nos invita a darle paz a nuestra mente. Entonces voy a quitar el contexto de la iglesia y me voy a ir al contexto de nuestra alma. El alma, nuestra alma, necesita depositar el ego en algo superior a sí mismo, pero en el fondo yo creo que soy superior a ese algo. Entonces, mi control, mi superpoder divino, el que yo creo que tengo, no está en mí. El ego cree que soy yo el que puede controlar lo que pasa afuera. Entonces me voy a regresar a esta parte de la fe, en donde pensemos en alguien, por ejemplo, en el cristianismo. Yo conozco mucha gente que en el cristianismo dices, oye, es que cambió, es que ya no opera con la misma mentalidad. Es eso, lo que cambió fue su creencia, depositándola en algo superior. El miedo puede atarte y por lo general va a hacerte sentir algo que no ha ocurrido. Y entonces lo que necesitas cambiar es qué pasa con mi mente frente a esto que yo me digo. Si busco paz, necesito alinear mi mente. Por eso hablamos en un curso de milagros, que ustedes saben que me rijo mucho, ¿sí? Porque de verdad encontré la paz ahí. Pero voy a poner el ejemplo de, tengo miedo a separarme. Y me llegó una pregunta así, que decía, tengo miedo de separarme, pero no soy feliz. Pero lo que me da miedo es lo que va a pasar cuando yo le diga a mi esposo que me quiero separar. Y entonces, en este caso, tendría que revisarlo más con esta persona. Sin embargo, me pone algo clave, no soy feliz. El miedo que tengo a la respuesta del otro, a la reacción del otro, no es que le tenga miedo a la respuesta del otro. A lo que le tengo miedo es a lo que va a pasar conmigo, qué me va a pasar a mí cuando yo me atrevo a decirle al otro no soy feliz. Y entonces no sé si ese miedo sostenga una incapacidad de crear tu propia felicidad sin esa persona. Y entonces cuando yo le tengo miedo a algo, lo primero que necesitas revisar es a qué realmente le estás teniendo miedo, que tenga que ver contigo. Por eso la mente egoica se cree poderosa. Cuando depositamos la fe, aquí necesitamos hablar de la fe. Cuando hay miedo, le estoy depositando mi fe al miedo, en donde le doy todo el alimento a mi ego para que siga teniendo miedo. Y entonces me empiezo a contar historias que no han pasado, empiezo a justificar incluso mi miedo, empiezo a utilizar al otro para que valide mi miedo, diciéndole, no, lo que pasa es que yo tengo miedo porque lo que tú no entiendes es, y entonces nos echamos ahí unos cuentos, cuando en realidad todo esto nos está llevando una mirada hacia adentro. Los mayores miedos que hemos vivido en estos últimos 8 meses vienen a mostrarte tus aprendizajes del alma. Todo aquello que tu alma necesita aprender para verse a sí misma y decir en qué necesito trabajar, para sanarme, para evolucionar y trascender. Buda nos dice, no hay peor enemigo que mis propios pensamientos.
tus pensamientos son tu peor enemigo. Son los que te encarcelan, son los que te mantienen en ese estado de estrés, de angustia, de ansiedad, de depresión, de aislamiento. Y entonces, cuando vemos que el ego, ¿sí? Esa parte que se separa de la parte divina, no quiero en este momento hablar sobre si son Dios, si son... Lo que quiero que pongas es aquí la fuente, ¿sí? Todos podemos alinearnos a la fuente cuando depositas tu fe en Dios, pero lo mismo puedes depositar tu fe en el miedo, en el peligro. Voy a leer, aquí tengo varios comentarios, muy ciertos, son los enemigos. Sí, son como una alarma que nos muestra dónde trabajar. Totalmente, son esos focos rojos. Porque si yo le tengo miedo, por ejemplo, mi mayor miedo desde niña era casarme, ¿no? Pero el miedo no era casarme, sino era divorciarme. Y pum, lo generé. A mis 31 años me caso y me divorcio. Ese era uno de mis mayores miedos. O sea, mi divorcio fue uno de los más grandes regalos que mi alma se dio para aprender amor propio, para aprender del prójimo, para la autonomía, ¿sí? Porque cuando hablamos de miedo, hay codependencia. Todas aquellas relaciones que tú construyas desde el miedo, no quiero que se vaya, ¿qué va a pasar? No hay libertad y entonces donde no hay libertad no hay amor. Porque mi ego lo que quiere hacer es controlar, sintiéndome yo incapaz. Y entonces me veo menos de lo que soy. Si en algún momento me da miedo a perder, ¿no? No entro a trabajar porque me da miedo a perder mi libertad. O no genero una nueva relación, ¿sí? Porque me da miedo que me lastimen. No es que te dé miedo que te lastimen, es que muy probablemente te sientes incapaz de construir amor en tu vida, relaciones sanas, relaciones santas, incluso lo manejamos, que son aquellas que nos vienen a mostrar nuestras propias heridas. El miedo se construye desde la infancia. Y ahora sumémosle desde la manera, procrastinar tiene que ver con el miedo. Sí, de hecho la procrastinación es una forma como la flojera, ¿sí? Como es un mecanismo de defensa. ¿Qué hay en la procrastinación? En el fondo es un autosabotaje, pero yo me estoy contando un cuento. Y eso es lo que quiero decirte, que el cuento que te cuentas que alimenta el miedo es aquello que le va a dar al ego el control de tu vida. Y entonces cuando tú estás depositada en el miedo, piénsalo así. Y quiero que hagan este ejercicio ustedes de reflexión. Desde el miedo, ¿qué tipo de vida estás viviendo? Desde el miedo, ¿qué calidad de vida, día con día, la situación que estamos viviendo todos, qué calidad de vida tienes? Hay gente que incluso dice, no, yo me estoy, yo evado, no trato de pensar en eso. Desde ahí hay miedo, la evasión, esa es la que buscaba, la procrastinación como la evasión, como la flojera, ¿sí? Te hablan de mecanismos de defensa. Psicológicamente tiene otras tendencias, pero hablando de cómo nuestra creencia nos puede llevar a algo interior, y esto es muy profundo, el crecimiento personal como el desarrollo personal es individual y cada persona podrá responder distinto. Dice, hola, a mí me asaltaron hace 21 años en un negocio que tenía. Ahora estoy en un negocio, no puedo estar sola, pero quizás me da miedo de cómo voy a reaccionar. ¿Qué tal si lo mato al que me vaya a hacer? ¿Qué tal si lo mato al que me... No entendí lo último. El miedo, fíjense, son circunstancias que van pasando, pero de aquí lo que sí puedo tomar, y gracias por compartirme de alguna, es, si me quieres aclarar un poquito, no entendí bien. Si lo que te da miedo es cómo vas a reaccionar, ¿qué tal si lo matas? Bueno, pero aquí nos habla de eso, ¿no? Esto es un miedo real, te sentiste en peligro, pero ¿cómo está condicionado tu presente a partir de miedos pasados? ¿Cómo vives tu vida a partir de miedos pasados? Otro ejemplo es, a mí me da miedo enamorarme porque me vuelvan a lastimar. No quiero que me vuelvan a lastimar, pero no te lastima el otro. Lo que ocurre es que tu ego se siente lastimado. Y el ego es todo ese patrón construido en donde yo me siento separado del otro. Si yo me supiera en unicidad, que es una forma de alinear la mente, en el que el otro solo es un espejo, y ahí entran todas las leyes espirituales que nos van a dar aprendizaje, vinimos a aprender.
Cuando yo veo que el otro solo es un espejo de mí y que viene a mostrarme mis heridas más grandes, mis huellas desde la infancia, esos patrones a corregir, ¿sí? No hay error, ya no hay fracaso. Le dejas de tener miedo respecto al abandono, a la pérdida, porque entiendes que tu única función es ser feliz. Y la felicidad te la da aquello en lo que le depositas a la fuente. Cuando piensas en alguien que te dice, mira, yo, y eso lo confieso yo, ¿no? La forma en la que yo encontré paz interna y bienestar, en verdad fue depositando mi fe en el espíritu. Hay situaciones en la vida. Hola a España, aquí me están poniendo hola a España. Sí, ya contesté tu pregunta, de hecho, pero ahorita me puedes ahí reformular. El día que yo le deposité la fe a algo superior, dejé de sentirme con la necesidad de controlar mi vida. Y entonces, esa es una forma en la que alineas tu ego a la voluntad divina. Por supuesto que para trabajar con las creencias, con la mente solo puede alinearse hacia arriba. Si hablamos de una alineación, hacemos esto, ¿cierto? Cuando meditas, cuando hacemos oración, por eso hay frases que dicen, cuando haya demencia, ora. Cuando haya ansiedad, es momento de orar. Cuando hay miedo, ora. Y orar no es pedir. Por favor, Diosito, que esto no pase, porque en la forma en la que pides es en la forma en la que vives. Y la forma en la que vives es la forma en la que pides. Y lo mismo para orar. Entonces, cuando tú puedes entender y reflexionas de que todo tu patrón de pensamiento y conducta egoica, porque es el ego el que está diciéndote, quiero controlar a mi marido o a mi esposa o a mis hijos, no quiero que les pase nada, los quiero tener. Si pudiera alguien desde el ego, por miedo a perder o que le pase algo a su gente, los pondría en una cajita de oro. ¿Habría libertad? ¿Habría realmente amor? Estaría encarcelada la persona, estaría en una jaula de oro porque seguramente lo tendría hermosísimo, pero eso te habla de control. Y entonces aquella persona que me escribió, tengo miedo a perder a mi gente. Mi mayor miedo es que les pase algo, y más en esta situación que estamos viviendo. Y entonces yo te diría, amar no es tener miedo. Donde hay miedo, no hay amor. Porque para eso también estás creer que el otro tiene toda la libertad de elegir desde su libre albedrío cómo quiere vivir. Y de ahí nos vamos a otras leyes. Somos alma. Y entonces mi alma vino a elegir experiencias terrenales para engrandecer, evolucionar y trascender en espíritu. Lo que trasciende, lo que evoluciona, lo que nos lleva a crecer es el alma. El espíritu no tiene ego. El ego es aquella parte de mí que quiere separarme de todo mi crecimiento, de mi desarrollo, del amor. Entonces, cuando te caches viviendo desde el miedo, incluso utilizando al otro como tu víctima de tu miedo, tengo miedo a la respuesta del otro, tengo miedo que le pase tal. Entiendo que como seres humanos, si me dices, oye, ¿no te da miedo que algo le pase a tu bebé? Por supuesto que claro que quisiera tener, no, es más, ni siquiera la quisiera tener así porque entiendo esto y alineo mi mente, que hay otros miedos que utilizo yo a mi ser querido para mostrarme a mí lo que necesito sanar, lo que necesito trascender y evolucionar. Me da miedo que salga mi hijo de 18 años a la calle. Ok, ¿y tu hijo tiene el mismo miedo que tú o es tu miedo? Hmm. Gracias, me están poniendo aquí cosas muy bonitas. Claro, esto también aplica en la pérdida de un padre. Claro, aplica en todas las relaciones. Las pérdidas, cuando hablamos de una pérdida, perdí a mi padre, perdí a tal. No perdiste nada porque no era tuyo. Desde ese lugar le das a tu mente un entendimiento de decirle, momento, no eres dueño del otro. Y entonces desde ahí alineas el ego a la voluntad divina. Cada quien somos dos seres distintos. Yo no pierdo a la gente, es como me dejó, ¿no? Mi marido me dejó, mi esposa me dejó.
tan solo en el vocabulario, el me te pone en una posición de la víctima. No es que el otro se haya elegido ir, que a ti lo que te provoca es cómo eso impacta en tu ego, cómo lastima tu ego, cómo te sientes tú afectado desde aquello que no has sanado. Eso es lo que te diría. ¿Cómo romper con el autosabotaje? Bueno, Moreno de Cerdán. Ay, ya sé quién eres. Romper con el autosabotaje es otro tema. Creo que es un buen tema para otro live, para otra transmisión. Pero romper con el autosabotaje te diría que trae todo este cúmulo de creencias. Si se dan cuenta, todos los temas te llevan a tus creencias. Y entonces el autosabotaje es tan solo una manifestación en el exterior que me habla de mis propios miedos, creencias y perjuicios o prejuicios respecto a aquello que puede pasar. Por eso cuando le tengo miedo al fracaso, quote, ¿sí? No es que le tenga miedo al fracaso, es que me tengo miedo a mí de no sentirme capaz de conseguirlo. O aquellas personas que dicen, es que en el fondo me di cuenta que no es que le tenga miedo al éxito, sino que no sé qué voy a hacer con tanto. No sabría qué pasaría conmigo. Por eso el miedo es el alimento del ego, porque va tarde o temprano, si haces un trabajo interno, vas a regresar a ti, que esa es nuestra única función, regresar a nuestro interior para de ahí entregarlo a la parte superior, es decir, a la fuente, en lo que tú decidas creer. En el creador, en Dios, en la naturaleza, es algo que ustedes saben que yo respeto muchísimo. Pero desde una mirada de fe, desde la fe, ¿en qué estás depositando tu fe? Y entonces voy a regresar a esto que no, me mandaban preguntas desde España. Tengo miedo de separarme y no soy feliz, pero él no lo entenderá y ese momento me da miedo. Entonces, ahí tu única función es ser feliz. Y cuando hablamos de lo que hagas, decídelo hacer para tu propia felicidad, vivir en el miedo te separa de tu felicidad. Lo mismo, vivir en el miedo te separa hoy de tu vida. ¿Cuánta gente ha perdido su vida? Y literal ahí es perder, porque eso sí es tuyo. No es vida de alguien más, es tu propia vida. Y tu miedo te ha separado de muchísimas cosas. Tan solo de la paz interna, del amor, de tus relaciones, respetando todo lo que hay, ¿no? En eso no, ni me voy a meter, ni es un tema que me guste tocar en transmisión, pero sí en el miedo que puede tenerte condicionado o condicionada a estar viviendo de la manera en la que estás viviendo. Es por eso que tantos temas de trascendencia, de evolución, de conciencia, de paz, están siendo hoy llamados. Es un llamado, tu alma está pidiéndotelo. ¿Cómo la gente que tiene depositada su fe como una creencia en Dios te habla de una confianza absoluta? Y esa confianza absoluta es la que se practica. Pero si practicas el miedo, tienes el resultado. El miedo va a traer más miedo porque la mente egoica va a encontrar formas de controlar, de separarse, de sentirse la víctima, el pobrecito, la autocompasión, la conmiseración, ¿sí? No es lo mismo ser compasivo contigo que ser conmiserarte, sentirte más víctima de lo que eres. Y además, más grave aún, o sea, el tamaño del ego de la víctima, hace unos días subí, es mayor porque además uso a los otros como mis victimarios, porque en el fondo me siento incapaz. Te habla de una incapacidad, pero es solo una creencia. Bien, me ponen aquí, esto aplica, sí. Muy bien, nadie te deja, muy bien. ¿Cómo se puede afrontar los miedos? Qué buena pregunta. ¿Cómo se pueden afrontar los miedos? Los miedos para afrontarlos se trascienden. Yo siempre te invito a que en lugar de afrontarlos como, le tengo miedo al agua, órale, ¿no? Ah, te genera un trauma y esto es un tema distinto. No es lo mismo tener un miedo a algo por un trauma o una fobia a algo que ni siquiera ha pasado en mi mente. Entonces, los miedos realmente se trascienden en conciencia. ¿Qué quiere decir esto? El miedo, como el enojo o como cualquier otra emoción. ¿Qué es trascender algo? Es mirarlo, reconocerlo y reconocerte a ti a través de eso o reconocer ese miedo a través de ti. Es decir, tengo miedo a que me abandonen. No es que, no es que tengo miedo que el otro me deje, es que yo tengo una huella de abandono que necesito sanar. Y entonces, toda tu historia de vida tiene que ver contigo. Pero cuando condicionas
tu presente por tu pasado, igualmente estás condicionando tu futuro. Entonces, al trascender conscientemente un miedo, lo que haces es verlo para poder sanarlo, para reconocerlo, decirle, ya te vi, ya te entendí, aprendes de ello y lo trasciendes. Es mejor. Cuando trasciendes algo, es mejor estar consciente de lo que estás viviendo para transformarlo. Entonces, cuando te comprometes con tu crecimiento personal, estás comprometido con la mejora continua en tu vida, con la sanación, con mejores relaciones, con el amor a ti misma, con la felicidad, y de esa manera dejas de tenerle miedo a lo que generes en el exterior, porque tú estás comprometido con tu alma a evolucionar. Entonces, regreso a una de las preguntas iniciales, ¿por qué me da tanto miedo tomar decisiones? Porque en el fondo hay algo que te hace sentir incapaz de, pero es solo una creencia. No es que te dé miedo tomar decisiones, es lo que te dices que alimentas constantemente de aquello que podrías lograr o no lograr. Pero ¿en quién te vas a convertir tú? Gracias. Ah, qué bueno que te respondí tu pregunta. Gracias. Exacto. A veces queremos controlar situaciones que no están a nuestro alcance. Exactamente. Eso es ego. Todo aquello que yo quiero controlar, todo aquello que yo me digo que puedo controlar, pero en el fondo no es así, yo no tengo ese poder, ¿sí? No puedo controlar lo que sucede en el exterior, es por eso que tanta gente viviendo lo que vimos hoy se atoró, se estancó y entonces está dando solo círculos, porque es algo que no puedes controlar. Puedes controlar tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tus sentimientos, pero no puedes controlar lo que está pasando afuera. Es como cuando en la vida, ¿sí? Les pongo esta metáfora, la vida te está poniendo como el mar una revolcada de aquellas y tú quieres controlar la ola. Es lo mismo. En algún punto te vas a cansar, te vas a desesperar, te vas a frustrar, te vas a sentir cansadísimo, te vas a rendir y tal. Y no es lo mismo la rendición ante Dios que resignarte ante lo que vives, ¿sí? Por eso la invitación es que puedas transformar aquellas situaciones que alimentan tu mente egoica para seguir generando en tu vida miedo y vivir condicionadamente desde el miedo. Entonces, no sé si alguien más tenga por aquí alguna pregunta o si tenemos en Facebook. Déjenme ver. ¿Cómo vamos hasta aquí? Me van contando. Y bueno, el taller que no sé si se han dado cuenta, voy compartiendo muchos talleres, cursos. Ese es el propósito del curso que voy a dar mañana viernes y sábado, espiritualidad y amor propia, entendiendo que la espiritualidad es un acto de amor propio, porque el miedo es todo lo contrario al amor. Y cuando vivo desde el miedo, no puedo decir que tengo fe en Dios o que soy espiritual, porque estoy completamente en el ego. Cuando hay miedo, estoy viviendo egoicamente. Cuando estoy viviendo en miedo, estoy separado de la fuente, de la confianza, de la fe. Todos estos conceptos que te alinean, porque lo que alineas es la mente. Tu forma de pensar, tu forma de creer, ¿sí? Porque estás revisando tus creencias, para desde ese lugar, entonces, poder trascender el miedo, verlo, ya me caché, sanarlo y entonces transformar tu vida y tu forma de vivir. ¿Sí? Entonces, gracias. ¿Cómo entró un curso taller? Bien, me puedes mandar un mensaje directo y con todo gusto te mando información. Sí, voy a dejar grabado el video, queda guardado. De hecho, siempre los invito a compartir. Decimos, comparte desde tu abundancia. Hay mucha gente que puede escuchar este tipo de temas. Hay muchísima información también en redes. Pero si tú eres alguien que tiene acceso a esta información, por favor, compártelo. En los cursos y talleres, toda la información está en mi perfil. Por ejemplo, el de Branding Coaching que está haciendo miércoles, jueves y viernes. Mañana termina, va a haber nuevas fechas. En noviembre, Descodificando la emoción negativa, que también nos habla de todo ese miedo como una emoción orgánica y sanando la emoción negativa. Y el taller de viernes y sábado, que es de espiritualidad y amor propio, puedes mandarme un mensaje directo o buscar en mi información el flyer. Todo lo comparto en redes, en Telegram, en Facebook, en Instagram. Y ahí está también números de WhatsApp, porque hay gente que nos escribe desde Argentina, desde España, Colombia. Bueno, pues espero que te haya servido a todas las personas que votaron y voy a seguir poniendo casillitas o cajitas de votación
para temas tan valiosos que vayas eligiendo sobre qué te gustaría conocer. Y cierro diciéndote y recordándote que tus pensamientos son tu peor enemigo. Y entonces lo que hay que resignificar es el pensamiento y tu manera de creer para depositar tu fe en algo distinto al miedo. Muchas gracias por escucharme, por estar aquí compartiendo este espacio. De corazón espero que te haya servido. Gracias a ustedes. Muchos corazoncitos yo también les mando y bendiciones. Nos vemos en la próxima.